Bien, muchísimas vamos a continuar. Gracias por volverse a conectar. Vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio adicional y daremos espacio a los compañeros que tenían su presentación propuesta para el día de ayer. Vamos a dar espacio para que la presenten el día de hoy. Pero vamos a hacer primero el ejercicio que tenemos planteado como complemento de este tema de reflexión y refracción de luz. Entonces, hace unos instantes, muchachos, nos habíamos quedado en el punto en que veíamos que podíamos determinar en este caso, este ángulo de refracción de la luz por medio de la ley de Snell, pero estábamos viendo que lo podíamos hacer con las dos, con las dos ecuaciones. Una primera ecuación en la que estaba implicado los índices de refracción, que es esta, y ahorita lo estábamos haciendo con una segunda ecuación en la que estaban implicadas las velocidades de la luz en los dos medios. Y entonces llegábamos a que encontramos este valor de 0.333, que es el mismo que encontramos aquí arriba. Entonces ya lo único que nos restaría es encontrar el valor de phi, que es el mismo proceso, que es sacar el seno a la menos 1 de este valor. Y consecuentemente pues vamos a encontrar este mismo ángulo de 19.45 grados. Esto solamente es para ver que cualquiera de las dos expresiones que utilicemos pues nos puede servir para encontrar este ángulo de reflexión. Ya está. Entonces, muchachos, antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos, ¿no dudas, no preguntas, no comentarios? No, profe, todo bien. No, profe. Gracias. Y vamos a hacer un último ejercicio, muchachos, de hasta aquí ¿cómo se llama? Los temas que vienen en el examen. Ya están los ejercicios para este tema de refracción de la luz. Vamos a hacer ahora un último ejercicio, muchachos. Vamos a suponer que ahora este rayo de luz, siempre lo habíamos visto de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver, vamos a suponer que estuviera algo por aquí abajo del agua, una luz láser, no sé, tal vez un láser que estuviera aquí emitiendo luz. Y entonces, pues esto está metido en un líquido normal, sería, vamos a suponer que lo que está dentro de una piscina, de una alberca, un reflector o una luz láser que esté emitiendo un rayo de luz. Entonces lo que tengo aquí es agua. Y este rayo de luz que emite, pues llega a un punto en que toca la superficie de esa agua y cambia de medio y pasa al aire. Y después de esto, de estar en agua, este rayo de luz pasa al aire. Y me interesa definir o corroborar, no sé qué podremos hacer aquí. ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, por principio tendríamos que determinar cuánto vale este ángulo de... perdón. No. Bien, si estamos al revés, vamos ahora del agua hacia el aire. Entonces, la pregunta es, muchachos, si esta es la dirección ahora de la luz, viene del fondo de la piscina y va hacia la superficie del agua y pasa después al aire. Entonces, la pregunta primera es, ¿cómo se llama este rayo que está aquí? ¿Qué rayo será este? De incidencia. Muy bien, este será el rayo incidente o el rayo de incidencia, el rayo incidente. Y si este es el rayo incidente y toca la superficie del agua en ese punto, entonces esta línea que está punteada aquí, pues es la línea normal. La siguiente pregunta, ¿cómo se llamará este ángulo? ¿Qué forma? ¿Punto de inflexión? ¿Mande? No, nada. Sí, sin miedo, aunque nos equivoquemos, hay que darnos la oportunidad de equivocarnos. Adelante. Es el ángulo teta.
Es el ángulo teta, es el ángulo de incidencia. Ahora este va a ser el ángulo de incidencia que simbolizamos con teta. Entonces ya tenemos el rayo incidente, ya tenemos el ángulo teta y bien. Y después, bueno, lo que necesitamos determinar para esto, pues desde luego es cuál será el ángulo de refracción, es decir, esta luz al pasar del agua hacia el aire, pues va a sufrir una desviación, desde luego un cambio en su dirección y en su velocidad, y lo que nos interesa ahora es determinar cuál es este ángulo de refracción. Entonces lo vamos a simbolizar con la letra phi. Eso es lo que queremos determinar ahora, cuánto vale este ángulo de refracción. Bien, muchachos, entonces de lo que ya conocemos, ¿alguna idea de cómo podemos determinar o qué datos podemos adicionar a esto para poder resolver este problema, para llegar a determinar este ángulo de refracción? Los índices de refracción, ¿no, profe? El del agua y el del aire. Muy bien, los índices de refracción del agua y del aire. Aquí el índice de refracción del aire, ¿cuánto será? 1. 1. ¿Y el índice de refracción del agua? 1.33. Si lo vemos, aquí está ya una tabla que nos dice que el índice de refracción del agua es de 1.33. Y entonces, ¿qué puedo hacer para determinar este ángulo phi? ¿Qué utilizo? ¿Qué ecuación, qué expresión matemática utilizo para encontrar este ángulo phi? Si conozco todo esto. La de n por seno de teta es igual a n' por seno de pi. Muy bien, gracias. N por seno de teta, que es el ángulo, perdón, el índice de refracción en el medio incidente. Ahora este va a ser n y este va a ser n'. Va a ser igual a el índice de refracción en el medio refractante por el seno, perdón, aquí hay un error. Es el seno de phi, estamos hablando del incidente. Bien, esta ecuación nos relaciona el índice de refracción en el medio incidente, que es en este caso es el agua, esta n, por el seno del ángulo de incidencia, que es teta, que es este ángulo que está aquí abajo. Va a ser igual a n', que es ahora el índice de refracción en el aire, multiplicado por el seno del ángulo de refracción, que ahora es, bueno, como siempre es phi, que es ahora el del aire. Entonces desde aquí vamos a despejarlo, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de phi? Que será igual. ¿Cómo me queda este despeje? Sin miedo, muchachos. N por el seno de phi, de teta, perdón, que ya estaba en el numerador. Solamente voy a quitar este n' y lo voy a pasar dividiendo aquí. De esa manera puedo determinar este seno del ángulo de refracción. Entonces, muchachos, el índice de refracción en el medio incidente, en este caso 1.33. 1.33. Perdón, no hemos dado el ángulo de incidencia. Vamos a darle un valor. ¿Cuánto será bueno? ¿Cuánto le ponemos, muchachos? Ustedes díganme, ¿cuánto le ponemos aquí a este ángulo de incidencia? Muchachos, sugiéranme un valor para 50. 50, ok, gracias. 50 grados es el ángulo de incidencia. Entonces vamos a multiplicar 1.33, que es el índice de refracción en el medio refractante, por el seno de 50 grados, que es el ángulo de incidencia, dividido entre el índice de refracción en el medio refractante, que es 1. Entonces, si hacemos esta operación, si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es el seno de 50, por favor? 0.766. 766 multiplicado por 1.33, ¿cuánto me da?
1.018. 1.018. Entre 1. Aquí ya tenemos un problema. Porque esto le va a dar 1.018. Y el ángulo, perdón, el seno de ningún ningún seno de ningún ángulo puede ser mayor que la unidad. El valor del seno, el mayor valor del seno que podemos encontrar es la unidad. Entonces aquí ya pasamos algo que se llama el ángulo crítico, un ángulo en el cual ya no se cumple esta ley, por lo que creo que no podemos determinar de esta manera, muchachos. Tendremos que buscar otra forma. Si ustedes tratan de sacar el seno de este 1.018, muchachos, el seno a la menos 1, les va a dar un error. ¿Sí o no? A ver si alguien lo intenta, muchachos. Sí, de error. Da un error, ¿no? Porque el seno tiene un valor que va de 0 a 1 solamente, o de 0 a menos 1. Entonces, bueno, creo que este no es el camino. Vamos a tener que intentar otra cosa. Y vamos a ver si es válido, porque por este ángulo en esta dirección, a lo mejor tendríamos que inclinar más este rayo de luz, o menos. Bueno, vamos a intentar por otro lado. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? En este caso, ya lo intentamos con los índices de refracción. ¿Cuál otra ecuación pudiéramos utilizar, muchachos? A ver. ¿Cuál es la segunda ecuación? Con las velocidades, prof. Segunda forma de con las velocidades, ¿no? Nos dice que la velocidad, en este caso, la velocidad del medio refractante por el seno, el ángulo de incidencia, si no mal me acuerdo, si me equivoco me dicen, va a ser igual a la velocidad de la luz en el medio incidente por el seno del ángulo de incidencia del ángulo de refracción. Y entonces vamos a ver si aquí creo que va a salir la misma situación. Si aquí despejamos el seno del ángulo de refracción, va a ser igual a esta b' por el seno de phi, de teta, entre esta b, que es la velocidad del medio incidente. Nuevamente, muchachos, ¿cuánto vale la velocidad prima en el aire? ¿Cuánto es esta velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad de la luz en el aire, en el vacío? 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces ese sería el valor que tendríamos que sustituir. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y dividido entre la velocidad de la luz en este medio. Muchachos, ¿cuánto vale la velocidad de la luz en el agua? ¿Cómo podemos determinarla? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos determinar la velocidad? Lo que sabemos es que su índice de refracción es de 1.33. ¿Cómo podemos determinar la velocidad de la luz aquí en el agua? ¿Qué será igual? Con n' igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del agua. En este caso n, porque este es el incidente, igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz aquí en el agua. Si despejamos de aquí esta velocidad de la luz en el agua, va a ser la velocidad de la luz entre 1.33, que es, perdón, entre el índice de refracción, que es 1.33. Entonces me queda que son nuevamente
3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entre 1.33 es el índice de refracción del agua. Si me ayudan, muchachos, ¿cuánto es 3 entre 1.33? 2.25. 2.25, sí, vamos a tener el mismo problema. 2.25 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces, vamos a ver, si multiplicamos finalmente esto por el seno de 50, que va a ser un número menor que 0, menor que 1, perdón, y dividimos entre 2.25 por 10 a la 8, pues nuevamente vamos a obtener un número mayor que la unidad. Estos 10 a la 8 se van a eliminar. A ver, díganme, muchachos, ¿cuánto es 3 por el seno de 50? Seno de 50 que tenemos .766 por 3. 2.298. 2.298. ¿Ok? Entre 2.25. Nuevamente esto me da una cantidad mayor que la unidad. El seno de phi me dice que es igual a 1. Seguramente es 0.18, ¿no? Díganme si me equivoco. Si es ese número, se parece. Profe, bueno, Sí, a es mí eso. me salió 1.021, pero pues es igual 1. 0.21, sí. De todas maneras, aquí el detalle es que es un número mayor que la unidad. Entonces, si yo quisiera sacar un ángulo de ahí, voy a ver que esto no es posible porque me va a marcar un error. No existe ninguna función seno que tenga un valor mayor que la unidad. Y entonces, lo que está pasando con esto, muchachos, es que este valor que propusimos, pues ya no está más allá del ángulo crítico que puede tener este rayo, es decir, ya no se va a cumplir esta ley de la refracción. Entonces tendríamos que buscar, si quisiéramos que esto funcionara, que pudiéramos ver el ángulo reflejado, porque lo que va a hacer esto es que el rayo se va a reflejar sobre la superficie del agua. No va a salir, pero no se va a refractar, sino que se va a ir sobre la superficie del agua. Nosotros queremos que salga y se proyecte hacia el aire. Entonces, para eso necesitamos buscar un ángulo tal que esto sí se cumpla. Muchachos, estamos viendo que este ángulo de 50 grados me da un valor de 0.766. ¿Qué ángulo me podría dar un valor mayor que un valor menor que para que esto pudiera ser un número menor que la unidad? Que tendríamos que poner un ángulo menor o mayor que este de 50 grados. ¿Recuerdan la función seno? Menor, ¿no? Un ángulo menor, ¿no? Si aquí tenemos 50 grados, estamos aquí. Si ponemos un ángulo más pequeñito, pues tendremos por acá. Vamos a poner un ángulo más pequeño, por ejemplo, de 30 grados. Y vamos a hacer la aproximación. Entonces, vamos a ver. Ahora, con un ángulo de 30 grados, el seno de phi, suponiendo que esto no fuera 50, sino 30 grados, el seno de phi sería igual a 1.33 para el primer caso, que es el índice de refracción en el agua, por el seno de 30, muchachos, que es 0.5, ¿no? Entre el índice de refracción en el agua, error en el aire o el vacío, que es 1, y ahora sí me da esto, ¿cuánto es? 1.33 por 0.5, 0.666, ¿no?
Si me equivoco, me avisan, muchachos. Y entonces ahora sí tenemos un valor de este seno que que es menor que la unidad, entonces sí puedo sacar este ángulo de refracción en el aire, que es el seno a la menos 1 de esta cantidad. ¿Cuánto vale el seno a la menos 1 de 0.66? 0.666. Muchachos, 41.75. ¿cuánto, perdón? 41.75. Ok, 41.75. Y entonces veríamos que el ángulo este que forma ahora el ángulo, perdón, el rayo refractado que está en el aire con respecto a esta línea normal que está en la superficie del agua, sería de estos 41.75 grados. Por ahí hay una función que se refiere al ángulo crítico, es decir, un ángulo en el cual, hasta el cual esto se cumple, y desde luego, pues vemos que con 50 no se cumple, o sea, debe ser un ángulo menor que 50 y mayor que 30 para que esto se siga cumpliendo. La verdad no tengo ahorita la forma de corroborar eso. No lo voy a poner en el examen, desde luego. Entonces, bueno, ya nos olvidó este ejercicio para ver que hay puntos en los cuales no se cumple esto. Y si llegamos a una cuestión como esta de que encontramos un valor mayor que la unidad, pues sabemos que no vamos a poder sacar de ahí ningún ángulo. Esto nos puede servir como una pista si es que es posible que efectivamente sea un valor que no corresponde, o que hayamos hecho a lo mejor una sustitución mal. Entonces, si llegamos a encontrar un seno de un ángulo mayor que la unidad, hay que empezar a dudar de nuestro resultado y hay que revisar el procedimiento para ver. Siempre debemos de encontrar un valor menor que la unidad, máximo la unidad, para poder encontrar un ángulo a partir de ese ángulo, a partir de esa función seno. Entonces, muchachos, así está ya este asunto. Hasta aquí damos terminado esta parte de la reflexión y reflexión de la luz. Tienen sus ejercicios planteados. Yo pregunto, ¿hay dudas? ¿Hay comentarios? ¿Hay sugerencias, observaciones? No, profe. ¿No? Bien, nos quedan como 15 minutitos. Vamos a darle paso a los compañeros para que al menos un par de ellos expongan sus temas. ¿Están los ejercicios planteados, muchachos? Tenemos el examen el viernes. Tienen oportunidad de resolver sus ejercicios. Si tienen dudas en el transcurso, con toda confianza exprésenlas y las resolvemos por medio de Classroom, por favor. Y entonces vamos a dar tiempo a que expongan los compañeros su tema. Si están listos por ahí, muchachos, voy a compartir nuevamente. Perdón, déjenme cerrar la presentación porque no me da la... Voy a compartir entonces, muchachos, ahora el navegador donde veamos los temas de investigación. Y para darle paso a los compañeros que van a exponer el día de hoy, que sería en principio Ángeles Monroy Jesús. ¿Estás listo por ahí, Jesús? Sí, profe. Sí, vamos a ubicar entonces tus diapositivas en la presentación para que digas otra vez. Ya no me fijé cuál era tu tema, Jesús. Está en la 141. 141. ¿Okay? Es la ley de la iluminación. Ley de iluminación. 141. Bien, muchachos, entonces vamos a escuchar a Jesús con su presentación de la ley de iluminación. Ya no viene en el examen, pero es un tema interesante como todos, e importante como todos también.
Vamos a escucharte, Jesús, adelante. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a explicar la ley de la iluminación. Si funciona tu cámara, regálanos tu imagen, por favor, Jesús. Ah, sí, permítame. Creo que ya quedó. Bien, adelante. Gracias. La siguiente, por favor, maestro. Sí. Nada más que responda. Esa está la segunda, ¿verdad? Ok, ahí está. Adelante, Jesús. Sí, tenemos que la iluminación es la acción o efecto de iluminar cualquier espacio. Sin embargo, el término iluminación consiste en la transformación de energía eléctrica en radiación electromagnética, visible por medio de dispositivos que se utilizan para producir efectos luminosos. La siguiente, por favor. Adelante, Jesús. Ya se nos pasmó Jesús. Ya vamos a esperarlo. Vamos a esperar a que se recupere su señal en unos instantes. Bien, ya se desconectó. Vamos a esperar a que se reconecte. Mientras vamos a darle paso a alguien más para que nos apoye con su presentación, muchachos. De los presentes, Evelyn Brenes González, ¿por ahí te encuentras? Sí, profe. Sí, tu tema es intensidad luminosa. Sí. Voy a buscar tus diapositivas aquí, en lo que se recupera Jesús. Vamos a escuchar tu exposición, por favor, Evelyn. A la hora que gustes. Ya. Gracias, te escuchamos. Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy les voy a explicar sobre intensidad luminosa. La que sigue, por favor. ¿Qué es? La intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o emitida por un cuerpo luminoso. La intensidad luminosa se puede definir como la medida de potencia ponderada por la longitud de onda emitida por una fuente de luz en una dirección en específico por unidad de ángulo sólido. La que sigue, por favor. Pero también la intensidad luminosa se puede definir como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. El flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie normal a los rayos de luz. La unidad del flujo luminoso es el lumen, también expresado como LM. La que sigue, por favor. La unidad de la intensidad luminosa es la candela, es la unidad del sistema internacional que mide la intensidad luminosa de una fuente de luz. La fórmula es I igual a ángulo por omega entre omega, y omega es igual al ángulo sólido de la fuente de luz en esteroides. Y ahí tenemos un esquema de cómo funciona la fórmula. La que sigue, por favor. ¿Dónde se aplica la intensidad luminosa? La intensidad luminosa permite evaluar cuánta parte de luz luminosa de una fuente luminosa fulminante se propaga por una determinada dirección dentro de un cono de ángulo sólido unitario. Es decir, que un radial es cuánto pasa por un ángulo de luz. Que tenga un vértice en la fuente de luz y como eje la dirección de propagación.
Y tenemos un esquema. La que sigue, por favor. Gracias por su atención. Bien, Evelyn, no tomé el tiempo, pero bueno, hay varios detalles. Nuevamente les comento, muchachos, se trata de exponer un tema, no de leer unas diapositivas aquí. Todos sabemos leer, todos las podemos leer sin necesidad de que alguien nos las lea, porque además, cuando leemos una diapositiva y nos equivocamos, entonces nos ponemos todavía más en evidencia. Nos hablaste de esteroides por ahí, y eran estereoradianes. Entonces, pues la verdad es que eso demerita pues nuestra presentación, demerita nuestra imagen como alguien que quiere vender una idea o expresar un conocimiento. Muchachos, por última ocasión estamos ya, ustedes a punto de salir del nivel medio superior, van en su siguiente paso en la superior, muchachos. Esto pues no es adecuado, pues. Tómenlo en cuenta, por favor. No vayan a recibir una reprimenda más fuerte en la superior. Vamos a quitarnos esa manía de cuando exponemos, cuando ponemos nuestras ideas en una presentación, vengamos y leamos. Sí lo podemos hacer, ahorita precisamente en este modo de trabajo podemos hacerlo porque no nos están viendo y podemos tener nuestro apuntador en cualquier otra parte y leer incluso toda esa información. Pero no es necesario, si la vamos a leer no tenemos por qué ponerle la diapositiva. Porque realmente, repito, me pongo en evidencia diciendo que no sé de lo que voy a hablar, porque me estoy leyendo, porque ni siquiera me preparé al respecto. Y además, si me equivoco a leer, pues me pongo en más evidencia y digo que pues no tengo errores a la hora de leer. Entonces, muchachos, cuiden eso, por favor, que no, ya lo habíamos platicado una y otra vez, entonces yo creo que ya a estas alturas ya no tendríamos por qué estar viendo exposiciones como estas que vienen a mostrar la lectura de unas diapositivas. Bien, en fin, bueno, ya está hecha la crítica. Que sea una crítica constructiva, no lo tomen a mal, pero que nos deje enseñanza en el futuro, muchachos, por favor. Entonces, si ya se reconectó, ¿en quién estábamos? Jesús. Sí, ya, profe. ¿Ya? Vamos a continuar con tu presentación. Nos Está quedan haciendo aire y que vaya el internet. 4 minutos, a ver si podemos cubrir en ese tiempo. Yo supongo que sí. Déjame compartir. Nuevamente buscar tu diapositiva. Me dijiste que era 100, ¿qué? 41. 141. ¿Okay? Bien, voy a compartir nuevamente la pantalla. Muchachos, vamos a ver la exposición de Jesús. Adelante, Jesús, te escuchamos, por favor. De preferencia que no sea leída, leer ya sabemos. No, maestra. Adelante. Más dice siguiente y yo paso. Estábamos aquí. Sí. Esa ya la habíamos dicho, ¿no? Estamos acá, sí, adelante. Bueno, como ya sabemos, el principal tipo de iluminación es con el entorno humano. Eso se refiere a que el primer contacto que tuvimos con la luz, por así decirlo, es proveniente del sol. Por lo que esta era ocasionada por la rotación terrestre y pues solamente la ocupábamos en el día. Con el avance de la tecnología y nuevas innovaciones, pudimos hacer la creación de la bombilla, por lo que la iluminación pues ya se propagó a otros espacios más reducidos y dentro de nuestros hogares, lo que hoy conocemos como focos, LEDs o de esas cosas. También fue de gran ayuda, ya que, bueno, en la antigüedad pues ya nos era más factible hacer otras actividades. Tenemos aquí la ley de Lambert, también conocida como ley de la iluminación.
y la cual dice que es directamente proporcional en la intensidad de la fuente luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente y a la superficie. Ahí se puede ver en los diagramas. Y igual, se cumple que siempre a mayor lejanía de la fuente luminosa, menor será la iluminación. La siguiente, por favor, maestro. Bueno, antes de esto, como dato, se dice que la iluminación natural es la adecuada, ya que si se utiliza la artificial durante la lectura o escritura, no debe llegar de forma directa o intensa, ni parpadear, ya que fatiga los ojos y la luz recomendada debe estar entre 40 y 60 lux. Esos valores menores disponen a la miopía. Retomando las ecuaciones para calcular la iluminación de una superficie, tenemos que la ecuación para calcular la iluminación es E igual a I sobre D al cuadrado. Tenemos que es la iluminación de la superficie en lux y es la intensidad de la fuente luminosa en candela. D es la distancia y debe estar representada en metros. La fórmula de al lado es cuando se nos dispone en un ángulo diferente o está posicionada no de manera vertical. Bueno, eso es lo que tengo entendido. Sí, así es. No sé si esté mal, maestro. Es correcto, sí, es cuando no Ok. es directa, no es vertical a la dirección de la luz. Ok. Y Entonces aquí el problema resuelto. Muchachos, perdón, ¿de dónde vamos a...? Eso es todo, amigos, dice aquí. Jesús nos da un ejemplo, un ejercicio, ya no nos da tiempo de revisarlo. Es cómo se calcula sí, la luminosa y después la iluminación a partir de las ecuaciones que ya nos dio. Gracias, Jesús, muy bien. Como que sí quería seguirnos leyendo las diapositivas, pero ya te compusiste. Perfecto. Gracias por tu exposición. Muchachos, los que gracias a participaron en ustedes. esta sesión, regálenme su participación en el chat, por favor. Nos quedan 10 segundos. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Bueno, ya nos vemos en el examen, muchachos. Si hay alguna cuestión urgente. Profe, Sí, entonces, ¿yo cuándo expongo? ¿quién eres tú? Pues Telles López. en la siguiente.